Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto teneros por aquí. ¿Cómo estáis? Espero que genial, porque hoy, madre mía, tenemos un tema que ha hecho temblar no solo los cimientos de la farándula turca, sino que ha resonado en cada rincón del mundo. Y cuando digo mundo, lo digo en serio. La noticia de hoy es de esas que te dejan sin aliento. Si sois fans de las series turcas y especialmente de los enamorados, los soñadores, los que nos hicieron creer en el amor verdadero de los protagonistas de Love is in the Air, preparaos, porque lo que os voy a contar es absolutamente increíble. Hoy 11 de julio de 2025 el universo digital, las redes sociales, los portales de noticias, los periódicos, todo se ha teñido de rosa. La noticia que está en boca de todos, la que ha inundado cada chat, cada conversación, cada mirada, es la inesperada, la sorprendente, la confirmación definitiva de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos míos. Los mismísimos Eda YLDZ y Serkan Bolat, la pareja que nos enamoró, nos hizo reír a carcajadas, llorar a moco tendido y suspirar como adolescentes. Bueno, pues lo que ha ocurrido es, ya os lo imaginaréis. Pero no os adelantéis, porque la historia es mucho más profunda de lo que parece a simple vista, y os aseguro que hay miga, mucha miga, y un montón de detalles que comentar. Antes de empezar a desgranar cada uno de los detalles, cada rumor, cada especulación, y por supuesto, la información confirmada, quiero pediros un pequeño favor, algo que nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Si sois nuevos por aquí, o si os gusta el contenido de este canal, si os apasionan las series turcas y queréis estar siempre a la última, no os olvidéis de suscribiros. Es completamente gratis. Y así no os perderéis ninguno de los vídeos que subimos sobre vuestros actores y series favoritas. Además, activad la campanita. Esa campanita mágica que os avisará cada vez que subimos un vídeo nuevo. Estaréis siempre al día de todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las series turcas. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con el bombazo. Prepárense porque la montaña rusa de emociones está a punto de comenzar. Para entender bien la magnitud de este acontecimiento, para comprender la efervescencia que ha provocado esta noticia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Hay que remontarse a ese periodo en el que Love is in the Air nos conquistó a todos. Todos recordamos con cariño, con nostalgia, con esa emoción que solo los grandes amores de ficción pueden generar, la increíble química que desprendían Hande Erçel y Kerem Bürsin en la serie. Esa conexión, esa complicidad que traspasaba la pantalla, esa magia que encendía cada escena, era innegable. Era algo que se sentía, que se veía, que se respiraba. Tanto que para alegría de millones de fans en todo el mundo, esa chispa, esa conexión, se convirtió en algo más. Se convirtió en una realidad. Efectivamente, Hande y Kerem se enamoraron en la vida real. Y qué bonito era verlos juntos. Compartían fotos en las redes sociales, fotos que parecían sacadas de un cuento de hadas. Asistían a eventos juntos derrochando glamour, elegancia y sobre todo, una felicidad que iluminaba cada fotografía. Se les veía juntos en restaurantes, paseando por las calles de Estambul, sonriéndose, mirándose con esa mirada que solo los enamorados comparten. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que representaba el amor en su máxima expresión. Era el sueño hecho realidad para millones de personas que habían soñado con ese final feliz para Eda y Serkan, incluso en la vida real. Su relación, como era de esperar, fue de lo más comentada y seguida. La prensa rosa turca, siempre ávida de noticias jugosas, les dedicó infinidad de páginas, portadas, artículos y especiales. Cada paso que daban, cada gesto, cada comentario, cada like en Instagram, cada outfit que lucían, todo era analizado al detalle. Los paparazzi les perseguían por todas partes, tratando de capturar cada momento, cada instante de su amor. Y por supuesto, los fans no se quedaban atrás. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño, de felicitaciones, de muestras de admiración y sobre todo, de felicidad por ver a sus ídolos juntos, felices y enamorados. Era una historia de amor de cuento de hadas, o eso parecía. Desafortunadamente, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, como el destino a veces es caprichoso, como el amor no siempre es tan sencillo como nos gustaría, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, cuando la relación parecía estar en su punto más álgido, cuando todo parecía perfecto, empezaron a circular rumores.
Rumores de crisis, de distanciamiento, de pequeñas discusiones, de problemas en la relación. Al principio, como es natural, se negaron, trataron de restarle importancia, de minimizar los rumores, pero la realidad, a veces, es inevitable. Y finalmente se confirmó la noticia que nadie quería escuchar, la noticia que rompió el corazón de miles de fans: Hande y Kerem habían roto. La noticia de la ruptura fue un jarro de agua fría para muchos. Los fans quedaron desolados, destrozados. La pareja que representaba la magia del amor en la pantalla, la pareja que nos había hecho creer en los finales felices, la pareja que nos había regalado tantas emociones, ya no estaba junta. La historia de amor de Eda y Serkan, al parecer, había llegado a su final, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y como suele pasar en estos casos, como es inevitable, empezaron las especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían roto? ¿Quién era el culpable? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Problemas de agenda? Las teorías se multiplicaron y las redes sociales se encendieron. La prensa del corazón turca, siempre atenta y ávida de noticias jugosas, no tardó en sacar a la luz supuestos motivos de la ruptura. Se habló de agendas incompatibles, de compromisos profesionales que les impedían pasar tiempo juntos, de diferencias irreconciliables, de caracteres incompatibles, de terceros en discordia. Incluso se llegó a especular con la posibilidad de que uno de ellos hubiera sido infiel. Pero en realidad, nadie sabía la verdad. Hande y Kerem, muy discretos, muy profesionales, muy respetuosos con su vida privada, no hicieron declaraciones al respecto. Se limitaron a confirmar la ruptura, a pedir respeto por su intimidad y a agradecer el cariño y el apoyo de sus fans. Después de la ruptura, cada uno rehizo su vida por separado. Hande, como siempre, siguió trabajando en nuevos proyectos, demostrando su profesionalidad y su talento. Participó en nuevas series, protagonizó campañas publicitarias, asistió a eventos, siguió siendo la misma Hande de siempre, la que conquista con su sonrisa y su carisma. Kerem, por su parte, también continuó su carrera profesional. Participó en nuevas producciones, se enfocó en su trabajo, viajó por diferentes países, siguió demostrando su valía como actor y su atractivo personal. Aunque se les vio en algunos eventos, cada uno por su lado, evitaban coincidir. Se notaba que no querían llamar la atención, que querían mantener la discreción. Y por supuesto, no se pronunciaban sobre el otro. Cada vez que les preguntaban por su antigua relación, respondían con evasivas, con sonrisas tímidas y con un rotundo no comment. El tiempo pasó y la vida siguió su curso. Parecía que la historia de amor entre Eda y Serkan había llegado a su final definitivo, un final triste, un final que dejó una herida abierta en el corazón de muchos fans. Pero, el destino, como siempre, es impredecible. El amor es así, a veces da giros inesperados, a veces nos sorprende con segundas oportunidades. Y aquí es donde llegamos a la noticia de hoy. El 11 de julio de 2025 el mundo se despertó con una noticia que dejó a todos boquiabiertos, que hizo que los corazones de los fans dieran un vuelco. Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo. Han vuelto. Han resucitado el amor. Sí, lo habéis oído bien. Es real. No es un sueño. No es una broma. Después de meses de separación, después de rumores, especulaciones, dolor y desilusión, Hande y Kerem han decidido darse una segunda oportunidad. Han decidido apostar por el amor, por su amor, por la historia de amor que los unió, tanto en la ficción como en la realidad. La noticia saltó a la luz gracias a unas fotos filtradas, tomadas por unos paparazzi que, al parecer, los encontraron por casualidad, disfrutando de un paseo romántico, cogidos de la mano por las calles de Estambul. Las imágenes no dejaban lugar a dudas. Hande y Kerem estaban juntos de nuevo. Estaban sonriendo, estaban felices, estaban sencillamente enamorados. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales se incendiaron. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial. Los fans, eufóricos, enloquecidos de alegría, no podían creer lo que veían. La pareja que había roto corazones, la pareja que nos había hecho creer que el amor a veces no tiene remedio, que a veces se acaba, estaba de nuevo unida. Estaban juntos de nuevo. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible? ¿Qué había cambiado? ¿Qué había sucedido para que esta segunda oportunidad fuera posible? ¿Qué los llevó a reconciliarse?
¿Cómo lograron superar sus diferencias y sus problemas? Pues bien, la verdad es que hasta ahora, no sabemos la historia completa. Andy y Kerem, como siempre, han mantenido un perfil bajo. Han sido discretos, no han hecho declaraciones públicas, no han ofrecido entrevistas. Han preferido vivir este momento en privado, en intimidad, lejos de los focos y de las cámaras. Han preferido cuidar su amor, protegerlo sin presiones, sin juicios, sin la mirada constante de los medios y de los fans. Pero por lo que sabemos, por lo que se ha filtrado, por lo que se ha comentado en los círculos cercanos a la pareja, parece que el tiempo y la distancia les han servido para reflexionar, para madurar, para valorar lo que tenían y para darse cuenta de que, a pesar de todo, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, se echaban de menos. Se rumorea, y son solo rumores, que durante este tiempo, ambos han estado trabajando en sí mismos, en sus propios problemas, en sus propias necesidades. Han estado buscando la felicidad personal, el equilibrio emocional, la paz interior. Y que al final, se han dado cuenta de que la felicidad, el amor verdadero, no está en la soledad, no está en la independencia, sino en compartir la vida con la persona que amas, con la persona que te complementa, con la persona que te hace sentir completo. También se dice que han tenido largas conversaciones, que han hablado, que se han sincerado, que han expuesto sus sentimientos, sus miedos, sus dudas, y que finalmente han resuelto sus diferencias, han limado asperezas y han llegado a un entendimiento. Se dice que se han dado cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier problema, que cualquier dificultad, que cualquier rumor o especulación. Se dice que se han dado cuenta de que el amor, cuando es verdadero, merece la pena luchar por él, merece la pena intentarlo, merece la pena darle una segunda oportunidad. Sea como sea, lo cierto es que están juntos de nuevo. Las fotos, las imágenes filtradas, no dejan lugar a dudas. Y por supuesto los fans están encantados, eufóricos, extasiados de alegría. Las redes sociales se han llenado de mensajes de alegría, de felicitaciones, de buenos deseos, de memes divertidos y conmovedores. La esperanza ha vuelto a renacer. La fe en el amor, en las segundas oportunidades, en los finales felices, ha sido revitalizada. Y aunque nadie sabe lo que deparará el futuro, todos esperamos, todos deseamos, que esta vez sea para siempre. Pero la historia no termina aquí, porque la vuelta de Andy y Kerem ha generado una oleada de especulaciones y rumores. Como es lógico, la expectación es máxima. ¿Se casarán? ¿Formalizarán su relación? ¿Tendrán hijos? ¿Volverán a trabajar juntos? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son pocas. Pero la imaginación de los fans y de los medios de comunicación está desbocada. Algunos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de información, han especulado con la posibilidad de una boda. Se rumorea que Andy y Kerem están pensando en formalizar su relación, en dar el siguiente paso, en comprometerse y en casarse. Por supuesto, esto no está confirmado, no hay ninguna fuente oficial que lo corrobore, pero la idea emociona a muchos fans. ¿Imagináis una boda de cuento de hadas, una boda mágica, con Eda y Serkan como protagonistas? Sería increíble. Sería el sueño hecho realidad para todos los fans. También se ha especulado, y con mayor fuerza, con la posibilidad de que Andy y Kerem vuelvan a trabajar juntos. ¿Os imagináis una nueva serie, una nueva película, protagonizada por ellos dos? Sería todo un éxito, un fenómeno de masas. La química que desprenden en pantalla es innegable. Ya lo demostraron en Love is in the Air. Y ahora, que están juntos de nuevo, que su amor es más fuerte que nunca, seguro que la magia, la chispa, volvería a la pantalla. Volverían a encender la televisión, a enamorar a millones de personas en todo el mundo. De momento, no hay nada confirmado, ninguna productora ha hecho un anuncio oficial, pero los fans ya están soñando con ello. Ya están imaginando el reencuentro de Eda y Serkan en una nueva historia, en una nueva aventura, en un nuevo capítulo de su amor. Lo que sí es seguro es que la noticia de la vuelta de Andy y Kerem ha reactivado el interés por Love is in the Air. La serie ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales. Los capítulos, los momentos más románticos, los momentos más divertidos, los momentos más dramáticos, todo el mundo está volviendo a verlos, a revivirlos, a compartir sus opiniones, sus sentimientos. Y por supuesto los fans están volviendo a soñar con un futuro feliz para Eda y Serkan. Han vuelto a creer en el poder del amor, en las segundas oportunidades, en los finales felices. Han vuelto a creer en la magia de Love is in the Air.
Y por supuesto, la noticia también ha tenido un impacto en la carrera profesional de ambos. Hande y Kerem son dos de los actores más queridos, admirados y reconocidos de Turquía. Su popularidad, su fama, ya era enorme. Pero con esta noticia, con esta reconciliación, con esta segunda oportunidad en el amor, su popularidad ha crecido aún más. Sus proyectos futuros, seguro, serán aún más exitosos. Las productoras, los directores, los guionistas, ya se estarán frotando las manos, imaginando cómo aprovechar esta nueva ola de popularidad. Hande y Kerem, ahora más que nunca, son dos de los actores más cotizados, más solicitados, más deseados del panorama televisivo y cinematográfico turco. Su éxito está asegurado. Su futuro profesional, lleno de proyectos, de oportunidades, de éxitos, está garantizado. En definitiva, la noticia de la vuelta de Hande y Kerem es una de esas noticias que te hacen creer en el amor, en las segundas oportunidades, en los finales felices. Es una historia que nos enseña que a veces el destino tiene sus propios planes. Que a pesar de los problemas, de las dificultades, de las separaciones, el amor verdadero siempre encuentra el camino para triunfar. Es una historia que nos recuerda que en el amor, nunca hay que rendirse. Que siempre hay que luchar por lo que uno quiere. Que siempre hay que apostar por la felicidad. ¿Y ahora, qué podemos esperar? Pues por ahora, lo más importante es respetar su intimidad. Dejarles disfrutar de esta segunda oportunidad. Dejarles vivir su amor sin presiones, sin juicios, sin intromisiones. Es fundamental que tengan su espacio, su tiempo para construir su relación, para fortalecer su amor. Seguro que con el tiempo sabremos más detalles sobre su relación, sobre sus planes de futuro, sobre su felicidad. Seguro que con el tiempo nos darán más pistas sobre su historia. Pero por ahora, lo importante es que estén juntos y que sean felices. Lo importante es que hayan encontrado, de nuevo, la felicidad. Lo importante es que hayan recuperado el amor. Y sobre todo lo importante es que nos sigan regalando momentos mágicos, momentos que nos hagan soñar, momentos que nos hagan creer en el amor verdadero. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Madre mía, qué noticia. ¡Qué impacto! Hemos repasado la impactante, la sorprendente, la increíble noticia de Hande y Kerem, la pareja que ha revolucionado el mundo de las series turcas. Hemos hablado de su historia de amor, de su ruptura, de su vuelta, de todo lo que implica esta noticia. Hemos hablado de rumores, de especulaciones, de las posibles consecuencias de esta reconciliación, y sobre todo, de la emoción, de la euforia, que ha generado esta noticia en los fans. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya resultado interesante, entretenido, emocionante. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece la vuelta de Hande y Kerem? ¿Creéis que esta vez será para siempre? ¿Os gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Qué esperáis de su futuro? ¿Os gustaría verlos casados con hijos? Dejad vuestros comentarios abajo, quiero leerlos todos. Quiero saber vuestra opinión, vuestras expectativas, vuestros deseos. Me encanta leer lo que pensáis, me encanta leer vuestras teorías, vuestras ideas. Y no dudéis en compartir vuestras opiniones, vuestras reacciones, vuestra alegría. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con vuestros familiares, con todos aquellos que, como vosotros, sean fans de Hande y Kerem, fans de Love is in the Air, fans de las series turcas. Compartid este vídeo en las redes sociales, en los grupos de fans, en los foros de discusión. Haced que esta noticia llegue a todos los rincones del mundo. Muchas gracias por ver el vídeo. De verdad, muchísimas gracias. Espero que os hayáis divertido tanto como yo al preparar este vídeo. Espero que os haya hecho soñar, que os haya hecho creer en el amor, en las segundas oportunidades, en los finales felices. Como siempre, agradeceros a todos vuestro tiempo, vuestro apoyo, vuestra fidelidad. Sin vosotros, nada de esto sería posible. Si os ha gustado este vídeo, si os ha emocionado, si os ha hecho suspirar, no olvidéis darle a me gusta. Dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de los próximos vídeos. Ayudadnos a crecer, a seguir trayéndoos lo mejor del mundo de las series turcas. A seguir descubriendo, a seguir comentando, a seguir analizando las historias que nos apasionan. Y activad la campanita para no perderos ninguna novedad, ninguna primicia, ninguna información. Para estar siempre al día.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y que el amor siga triunfando. Chao. Hasta la próxima.